Más de 25 millones de personas abordaron cruceros en todo el mundo en 2017. Puede que no parezca mucho, pero, por ejemplo, eso es más que la población de Bélgica. Es una excelente alternativa de vacaciones con una ventaja adicional. Puedes conocer varios destinos diferentes para visitarlos mejor en el futuro. Si ya reservaste un viaje en un crucero pero aún no tienes idea de lo que debes empacar, podrías comenzar con una búsqueda sobre las ubicaciones específicas de tu embarcación. De cualquier manera, asegúrate de llevar zapatos aptos para la cubierta que sean de tacón bajo. Además, empaca un par que sea cómodo para caminar distancias más largas para los días que pases en tierra. Dependiendo de la temporada, es posible que también quieras guardar algunos trajes de baño. Si estás tomando algún tipo de medicamento, asegúrate de llevarlo en su empaque original también. Si sueles usar poco equipaje, no te preocupes. La mayoría de los cruceros tienen cuartos de lavado. Son un poco caros, especialmente si quieres que tus prendas sean lavadas, planchadas y dobladas por ti. Pero te ahorran el ajetreo de empacar más prendas o lavarlas tú mismo. Es muy importante que te comuniques con la compañía de tu tarjeta de crédito antes de abordar el barco. Más aún si tu itinerario incluye visitar uno o más países extranjeros. Tu tarjeta podría ser bloqueada si hay alguna actividad inusual en tu cuenta. La mayoría de estas empresas tienen algoritmos que se activan una vez que aparecen varios cargos de diferentes países. Es exactamente lo que pasaría en un crucero. Informar de antemano te ahorrará la vergüenza de que te rechacen la tarjeta en algún restaurante. Y para asegurarte de conseguir la mejor habitación, antes de reservarla, revisa el plano de cubierta del barco. Debería estar disponible en su sitio web. Si lo que buscas es paz y tranquilidad, no optes por las habitaciones ubicadas directamente encima o debajo de cualquiera de los puntos de entretenimiento de la embarcación. Además, si te mareas fácilmente, evita los cuartos que están en la parte delantera del barco. En lugar de eso, elige los que están ubicados en el medio, en una cubierta inferior. Así sentirás menos movimiento. Y si es la primera vez que viajas en un crucero, te sorprenderá saber que algunas habitaciones no tienen ventanas. Antes de hacer una reserva, asegúrate de verificar todas las características del cuarto que deseas reservar. La mayoría de los cruceros tienen un montón de imágenes de las salas comunes en sus páginas de reserva y puede ser un poco confuso lo que en realidad ofrecen por un precio específico. Además, algunas habitaciones también son bastante pequeñas. Si no te gusta dormir en espacios limitados, es posible que quieras cambiar a un cuarto más grande, incluso si es un poco más caro. Siempre puedes dividir el costo con un amigo si quiere acompañarte en tu viaje. Ok, con la ayuda de la tecnología moderna, incluso si una habitación específica no tiene ventanas, no significa que no puedas ver las olas. ¿Cómo? Seguro te estás preguntando. Los cruceros más lujosos cuentan con un bono secreto. En las áreas sin acceso a la luz solar se construyen balcones virtuales. Estas pantallas de alta tecnología funcionan mostrándote lo que sucede afuera en tiempo real. También tienen un beneficio adicional. En caso de mal tiempo, los huéspedes aún pueden tener la sensación de estar al aire libre sin que el viento o la lluvia arruinen su cabello o su ropa. Y puede que no sea perfecto, pero aún así es mejor que estar en un lugar encerrado a bordo. ¿Que no quieres gastar mucho dinero en el crucero? Es posible, especialmente si buscas mejoras de última hora. Incluso podrías terminar teniendo vacaciones de millonarios sin tener que gastar mucho. Estas mejoras a veces incluyen cosas como un balcón privado en tu habitación, tal vez algunos servicios de spa o incluso mejores precios para comidas de alta gama. Y si no están todos reservados para el momento en que las personas abordan el barco, es posible que estén abiertos para el resto de los pasajeros a precios mucho mejores de los que tenían inicialmente. Puede haber obsequios ocultos a bordo si prestas mucha atención. Cosas como pasteles de cortesía a última hora de la mañana o una taza de té por la noche pueden ser algunos de los detallitos que se ofrecen a los huéspedes. Solo tienes que preguntar. Y es posible que quieras ver lo que están haciendo otros turistas. Algunas personas con más experiencia en cruceros pueden darte excelentes consejos y trucos. No tengas miedo de iniciar una conversación si ves que alguien obtuvo algo gratis. Algunos barcos no escatiman esfuerzos en cuanto a elegancia. Incluso tienen áreas exclusivas diseñadas para huéspedes que se hospedan en costosas suites. La mayoría de las veces están ubicadas en la parte superior del barco. En una embarcación en particular, estos tipos de huéspedes tienen miembros del personal designados llamados Royal Genies, que son similares a los mayordomos. Pueden atender a unas pocas cabinas. Dado que la línea de cruceros quiere distraer a otros invitados de hacerles preguntas que les quitarían tiempo a sus invitados asignados, estos Genies no usan etiquetas con su nombre en las áreas públicas. De hecho, la mayoría de las áreas comunes de los cruceros requieren que los viajeros sigan un código de vestimenta, pero si investigas con anticipación, es posible que descubras que ciertas zonas son más relajadas cuando se trata de lo que la gente debe usar. La mayoría de los barcos requieren que las personas sigan la regla de atuendo inteligente, lo que significa pantalones con una camisa con cuello para los hombres o blusas y faldas, vestidos o pantalones elegantes para las mujeres. En cuanto a los destinos de viaje, asegúrate de investigar con anticipación los puertos que vas a visitar. Así sabrás qué ponerte, qué tiempo hará y si necesitas empacar algo más, como un paraguas o una toalla de playa.
Las escalas en los cruceros solo duran unas pocas horas en la mayoría de los casos, por lo que querrás aprovecharlas al máximo. Si un lugar en específico tiene museos o galerías de arte que quieres visitar, asegúrate de hacer reservas con anticipación para que no pierdas tiempo esperando en las filas. Ahora, algunos cruceros incluso brindan a sus huéspedes recorridos privados por los puertos que visitan. Asegúrate de reservarlos con anticipación en caso de que te interesen, ya que los cupos se llenan bastante rápido. Los tours independientes son un poco más privados, puedes pasar más tiempo con tu guía turístico e incluso hacer más preguntas. Recuerda siempre poner tu teléfono en modo avión mientras estés a bordo. La mayoría de las historias de terror de cruceros involucran a novatos que terminaron pagando miles de dólares en cargos de teléfonos celulares mientras estaban en los barcos, solo porque olvidaron apagarlos. Y si eres el tipo de persona que no puede apagar su teléfono, asegúrate de consultar con tu proveedor de telefonía celular antes de viajar al extranjero. Algunos pueden ofrecer planes especiales por tiempo limitado sin cargos adicionales. Podrás chatear, llamar o buscar videos en YouTube sin preocuparte por tener que pagar una fortuna. La mayoría de los cruceros también ofrecen Wi-Fi de cortesía o paquetes de Wi-Fi que se pueden comprar por adelantado, que son mucho más asequibles. Puedes limitarte a comunicarte con tus amigos y familiares en casa a través de FaceTime o Skype. Y las personas que han oído hablar de la tragedia del Titanic siempre se preguntan qué podría pasar si algo saliera mal a bordo. Bueno, tomemos los botes salvavidas, por ejemplo. El Titanic tenía solo 20 botes salvavidas a bordo, que trágicamente no fueron suficientes para acomodar a todos los pasajeros después de que el barco chocó contra el iceberg. Algunos cruceros elegantes en estos días tienen un número aún menor de botes, entre 15 y 18. ¿Esto es extraño? Bueno, en realidad no, dado que cada bote puede acomodar hasta 370 personas. E incluso los barcos más grandes, que tienen una capacidad estimada para 8,000 personas si están completos, incluidos los turistas y el personal, son seguros en caso de emergencia. Los barcos de Nemi eran embarcaciones enormes, construidas por los romanos hace más de 2000 años, con pisos de mármol, mosaicos coloridos e incluso plomería para baños lujosos. A diferencia de los barcos típicos de su época, usados para transporte o batallas, estos eran verdaderos palacios flotantes. Pero los barcos de Nemi no eran solo proezas de ingeniería y lujo romano. Su historia es increíble. Perdidos, encontrados y perdidos de nuevo. Estas naves se convirtieron en el centro de una saga misteriosa que ha desconcertado a los historiadores durante siglos. Lo primero extraño sobre ellos tiene que ver con dónde los encontraron. Estos enormes barcos de madera yacían en el fondo del lago Nemi, un lago volcánico de aguas tranquilas, ubicado a unos 30 kilómetros al sur de Roma. Durante siglos, los pescadores locales sabían de los naufragios, y se dice que se aprovechaban de eso. Usaban ganchos para sacar piezas y artefactos de los barcos de Nemi, y los vendían en los mercados. Eso continuó hasta 1446, cuando algunos nobles decidieron que ya era suficiente, y comenzaron a investigar las leyendas sobre los barcos de Nemi. Se dieron cuenta de que no era solo un cuento. Ambas naves estaban a unos 18 metros de profundidad en el lago, y desde ahí, el misterio solo creció. Si lo piensas, 18 metros no es tan profundo, y el lago Nemi es bastante pequeño. Solo 1,5 kilómetros de ancho y unos 30 metros de profundidad. Entonces, ¿por qué construir barcos tan enormes en un lago tan pequeño? No tiene mucho sentido, especialmente cuando descubrimos quién los construyó. El emperador romano Calígula. Ya sabes, el conocido por ser uno de los líderes romanos más crueles e impredecibles. Pero algo en lo que casi todos coinciden era su gusto impecable por todo lo extravagante. Calígula gastaba dinero como loco. Se asume que agotó todo el tesoro imperial en un año, con festivales lujosos, banquetes y consintiendo animales. Sí, supuestamente alimentaba a su caballo favorito con avena mezclada con hojuelas de oro. En fin, amaba el exceso. Entonces, ¿por qué construyó 2 barcos enormes en un lago tan pequeño? Los expertos creen que Calígula pudo haberlos construido ahí por la conexión del lago con Diana, la diosa de la caza, la luna y la naturaleza, a quien se veneraba en un santuario en la orilla norte del lago. Por cierto, Nemi es un nombre moderno que vemos en los mapas actuales. Los romanos llamaban al lago Speculum Dianae, que significa espejo de Diana. Así que es posible que Calígula lo viera como el lugar perfecto para esconderse y anclar sus barcazas de placer. Quería palacios flotantes extravagantes, y eso fue exactamente lo que obtuvo. La Prima Naya, que significa primer barco, era una embarcación enorme de unos 70 metros de largo.
Es casi tan grande como el avión de pasajeros más grande de hoy, el Airbus A380. El casco estaba dividido en 3 secciones, con la parte trasera más ancha y la delantera más angosta. Tenía 2 grandes estructuras en cada extremo, conectadas por escaleras y pasillos, dándole al barco un aspecto peculiar, único en la antigüedad. La segunda nave, o segundo barco, era aún más grande. Estaba en aguas más profundas y más lejos de la orilla, lo que dificultaba el acceso, pero también ayudó a preservarlo mejor. El barco medía 73 metros de largo y 24 de ancho, con una especie de edificio atrás y uno más pequeño al frente. Aunque las estructuras faltaban cuando descubrieron el barco, la disposición de las cubiertas dejaba claro que existieron. Estos barcos eran absolutamente increíbles. Fueron construidos con los mejores materiales. Mosaicos elaborados formaban los impresionantes pisos llenos de color, y el mármol de alta calidad añadía un toque de elegancia y lujo a los interiores. Los barcos también tenían 10 filas de remos, baños, galerías, salones e incluso jardines con viñedos y árboles frutales. Sí, jardines en un barco. Calígula claramente quería que fueran su propio paraíso privado. Se dice que hacía fiestas desenfrenadas a bordo, donde su mal comportamiento no tenía límites, incluyendo relaciones escandalosas con las esposas de sus generales y senadores. Estos barcos definitivamente fueron diseñados para impresionar, mostrando no solo la riqueza y el poder del emperador, sino también las increíbles habilidades técnicas de los ingenieros romanos. La evidencia sugiere que las naves tenían tecnologías que creíamos no se habían desarrollado hasta después. Tenían sistemas de plomería avanzados, y algunas fuentes sugieren que incluso tenían agua corriente. Hay evidencia de tuberías de bronce y drenajes de plomo, lo cual es una locura para barcos del siglo I. Otra cosa es que las vigas de madera estaban cubiertas de plomo para alejar a las bromas, esos pequeños moluscos famosos por hacer túneles y digerir la madera. Pero los esfuerzos de los ingenieros fueron algo inútiles en este caso, ya que las bromas no viven en agua dulce. También hay una teoría de que uno de los barcos tenía una plataforma giratoria. Aún no sabemos su propósito exacto, pero pudo usarse para la presentación rotativa de una estatua, probablemente de Diana, o para entretenimiento, como invitados disfrutando su comida mientras giraban lentamente admirando la vista. ¿Quién sabe? Todos estos hallazgos han llevado a los expertos a creer que los barcos fueron construidos principalmente para recreación o rituales antiguos, o tal vez ambos. Básicamente, el verdadero propósito de los barcos de Nemi sigue siendo un misterio, porque no hay documentación histórica sólida al respecto. Ahora, aunque estos barcos eran maravillas tecnológicas, no duraron mucho. Solo estuvieron en uso alrededor de 1 año antes de que terminara el reinado de Calígula. Con el tiempo los barcos fueron dañados, llenados de piedras y hundidos en el fondo del lago Nemi. Esto nos trae de vuelta a la historia de su descubrimiento. En 1929, los líderes de Italia decidieron drenar el lago para rescatar los barcos. Así que bombearon unos 20 metros de agua. Tomó años sacarlos del lodo. Pero el segundo barco finalmente fue recuperado en 1932. Durante la excavación, los arqueólogos encontraron muchos artefactos valiosos de los naufragios. Poco a poco, enormes anclas, decoraciones de bronce y estatuas de mármol surgieron de las profundidades, junto con elegantes anillos para remos, juntas de bronce y tejas de cobre. El costo de estos barcos debió ser astronómico. Recuperar los recuerdos y artefactos de la época romana era muy importante entonces, así que sacar los barcos del lago fue un gran triunfo para Italia. En 1936, decidieron construir un museo para exhibir los naufragios, pero su historia dio un giro trágico. Como probablemente sabes, esa fue una época muy afectada por conflictos globales, e Italia no fue la excepción. En 1944, un incendio estalló en el museo, destruyendo los barcos y todo el contenido arqueológico. Bueno, quizá nunca sepamos con certeza quién inició el fuego, pero sí sabemos que los barcos antiguos más grandes jamás descubiertos se perdieron en él. Solo sobrevivieron algunas piezas de bronce, unas maderas carbonizadas y otros artefactos guardados en Roma. Pero como el ave fénix, las naves resurgieron de las cenizas gracias a mucho trabajo de reconstrucción. Después de la restauración, el museo en Nemi fue reabierto en los años 50. Si alguna vez lo visitas, quizá puedas ver parte de un piso de mosaico verde y rojo, de uno de los barcos que, curiosamente, se perdió en algún momento.
y se usó como mesa de centro en un departamento de Nueva York por más de 50 años. Con todos los giros trágicos en la historia de los barcos de Nemi, ¿quién sabe? Tal vez aún hay piezas de estos palacios flotantes escondidas en diferentes partes del mundo. Hace casi 140 años, unos pescadores sacaron del lago Michigan restos de un barco. Pero, ¿dónde estaba el resto? Desde entonces, cazadores de naufragios pasaron años buscando el barco fantasma. Para la década de los 70, la búsqueda subió de nivel, con una recompensa de $1,000 para quien lo encontrara. Aún así, nada. Era como si la embarcación se hubiera esfumado. Hasta ahora. Investigadores por fin hallaron un naufragio frente a Bailey's Harbor, Wisconsin. El barco, llamado F.J. King, desapareció en 1886. En ese entonces, esta nave de unos 43 metros tenía una misión clave: transportar grano. Quizá pienses, ¿grano? ¿En serio? ¿Eso es todo? Bueno, no iba cargado con toneladas de oro o joyas, pero hay que ver el panorama completo. En aquel tiempo, Wisconsin era el granero de Estados Unidos. El estado producía enormes cantidades de alimentos, en especial trigo. De hecho, allí se cosechaba cerca de 1/6 parte del trigo del país. El campo estaba en auge. Y eso, claro, significaba mucho dinero. El F.J. King formaba parte de esa época dorada. Durante unos 19 años, transportó y comercializó grano y mineral de hierro por el canal Welland. Eso fue así hasta el 15 de septiembre de 1886. Ese día, la tripulación iba rumbo a Chicago para llevar mineral de hierro desde Michigan. Debía ser un viaje de rutina, pero los atrapó una tormenta poderosa. Las condiciones eran brutales, con olas de casi 3 metros de altura. La tripulación luchó desesperada por achicar el agua y mantener el barco a flote, pero las olas eran demasiado fuertes. Venían una tras otra. Los hombres trabajaron hasta no poder más. Las olas abrían las juntas del casco. A estas alturas, la catástrofe era inevitable. Así que el capitán William Griffin dio la orden de abandonar el barco. No les quedó más que salir. Los hombres agarraron sus cosas lo más rápido que pudieron y subieron al pequeño bote auxiliar. Eran las 2 de la madrugada. Todo a su alrededor era oscuridad. Mientras intentaban acercarse a la costa, el F.J. King se hundió de proa primero y de pronto, ¡boom! La tripulación miró atónita cómo la caseta de popa volaba por los aires y los papeles del capitán salían disparados a unos 15 metros de altura. Se quedaron en el bote hasta que los recogió una goleta que pasaba por ahí, llamada La Petite. La tripulación los llevó a Bailey's Harbor y momentos después, el capitán Griffin presentó un informe de naufragio. Ahí comenzó el verdadero misterio. En su informe, el capitán dijo que el barco se había hundido como a 8 kilómetros de la costa del lago Michigan, pero era solo su estimación. No se basaba en instrumentos, mediciones, ni nada por el estilo. Era lo que recordaba de esa noche. Una semana después, sin embargo, un farero local vio los mástiles de una goleta asomando del agua, mucho más cerca de la costa. Lo reportó a un periódico de la zona, y ahí sí comenzaron las preguntas. ¿Podría ser el F.J. King? Aunque parecía una pista sólida, no llevó a nada. Nadie pudo encontrar el barco. Pasaron días, luego meses, luego años, hasta llegar a 2025. Fue entonces cuando un investigador llamado Brendan Baylod dijo basta. Reunió a un equipo de unos 20 científicos e historiadores para por fin dar con este naufragio histórico. Revisaron cientos de documentos originales sobre el barco y el día del hundimiento, armando pistas y acotando la zona donde podría estar. Muchos expertos le decían que ya lo dejara. Y, siendo justos, tenían razones de sobra para desanimarse. Al fin y al cabo, toda esa zona ya se había rastreado una y otra vez. No había manera de que el barco siguiera ahí. Pero Baylod no se rindió. Bueno, la verdad, él también pensaba que era poco probable. Pero trabajar en encontrar el barco fantasma tenía otros beneficios. Su equipo quería ganar experiencia práctica con un sonar de última generación recién estrenado. Con eso en mente, se lanzaron a la misión y el 28 de junio partieron hacia el lago Michigan. Bien, pero ¿por dónde empezar? Primero, Baylod tenía que aclarar algo. Cuando ocurrió el naufragio, ¿quién decía la verdad sobre la ubicación del barco? ¿El capitán o el farero?
Esa respuesta los guiaría en la dirección correcta. Luego, Vailod consideró algo que quizá tú también te preguntaste. ¿Cómo podía el capitán saber con certeza dónde estaban? Estaba completamente oscuro. Venía de pelear por mantener su barco a flote. No veía gran cosa. Estaba agotado y probablemente con hambre. Definitivamente no estaba pensando con claridad. Ahí fue cuando el investigador entendió que las indicaciones del farero probablemente eran más precisas. Por suerte, encontró la nota periodística de 1886, la misma que mencioné antes, donde el farero daba un detalle más preciso de dónde había visto por última vez los mástiles. Lo siguiente que hizo el investigador fue trazar un cuadrante de unos 5 kilómetros cuadrados alrededor de ese punto, y el equipo decidió mapear el fondo del lago dentro de ese cuadrante con su tecnología avanzada. Así que, ahí estaban, a bordo del Shoreline, un barco turístico que normalmente lleva visitantes por la península. Pero ese día no esperaban encontrar nada. Su único objetivo esa tarde era probar su nuevo sonar de barrido lateral, con mucha más capacidad que el modelo anterior que venían usando. Pero después de unas 2 horas de búsqueda, pasó algo extraño. El sonar emitía ondas para mapear el oscuro fondo del lago Michigan, cuando empezó a comportarse de manera un poco distinta, y a medida que las imágenes se fueron ensamblando, revelaron una forma inconfundible. ¡Un barco! ¡Bingo! ¡Lo habían encontrado! Resultó que el naufragio estaba a menos de 800 metros de donde el farero había dicho que estaría. A estas alturas, algunos de la tripulación tuvieron que pellizcarse. No podían creer lo que veían. Se quedaron boquiabiertos, no solo por encontrar el barco tan rápido, sino por lo bien conservado que estaba. Sí, los investigadores tenían esperanza, pero también pensaban que el barco estaría hecho pedazos. Al fin y al cabo, iba cargado con mineral de hierro, y el peso de todo ese metal pudo haberlo destrozado aún más. Pero no. Para sorpresa de todos, el casco estaba casi íntegro. Sí, la parte delantera por estribor estaba aplastada, pero lo demás seguía ahí. Los investigadores incluso hallaron pertenencias y utensilios de cocina de la tripulación esparcidos por el fondo del lago. Superado el impacto, llamaron a arqueólogos para examinar el sitio y crear un modelo tridimensional del naufragio. Este es el 5º gran naufragio que Vailod y su equipo han encontrado en los últimos 3 años, pero la verdad es que esta región está llena de misterios que aún esperan ser descubiertos. El FG King es solo uno de alrededor de 6,000 barcos que sufrieron daños o se perdieron en incidentes en los grandes lagos durante el siglo XIX, y se estima que cientos de esos pecios siguen ocultos en el fondo de los lagos. Superior, Michigan, Huron, Erie y Ontario. Por fortuna, hallazgos como este podrían volverse cada vez más comunes. De hecho, hoy se encuentran más naufragios que en cualquier otro momento de la historia. Los avances tecnológicos han abaratado y hecho más accesible el escaneo del fondo de los lagos, no solo para profesionales, sino también para aficionados. Y el perfil de los cazadores de naufragios de hoy ha cambiado. Ahora buscan pecios más por su valor histórico que por encontrar tesoros. Otro proyecto que podría ayudar a descubrir aún más naufragios en los grandes lagos se llama Lakebed 2030. Podría cambiarlo todo, porque su objetivo es mapear todo el fondo lacustre y por ahora solo se ha explorado alrededor del 15%. Eso significa que los grandes lagos quizá todavía esconden sus secretos más grandes. Y eso, cuando menos, es súper emocionante. 2 marineros estaban navegando no muy lejos del infame Triángulo de las Bermudas cuando notaron un barco que parecía moverse por sí solo. Sus velas estaban bajadas y el motor no funcionaba. Uno de los hombres era Matt Rutherford, el primero en navegar solo y sin parar alrededor de Norte y Sudamérica, quien vio mucho durante sus travesías. Pero esta situación era espeluznante incluso para él. Un bote terriblemente abandonado que podría estar ocultando cosas aterradoras en su interior. Aún así, Rutherford decidió acercarse a inspeccionar la embarcación para ver si había alguien a bordo que necesitara ayuda. Esta historia ocurrió en 2013, pero los marineros esperaron 10 años antes de publicar las imágenes que tomaron. El barco fantasma, que resultó llamarse Wolfhound, parecía ser de gama alta y probablemente costó cientos de miles de dólares. Parecía que quien lo abandonó se fue con prisa. Había ropa y otras pertenencias por toda la cabina principal. Algunas partes del techo habían caído y varios cajones estaban abiertos.
Rutherford tenía miedo de abrir puertas y compartimentos, así que buscó cuidadosamente por el bote paso a paso y, por suerte, no encontró personas que necesitaran ayuda. Los marineros decidieron remolcar el barco fantasma de regreso a Bermudas. No fue fácil porque el Wolfhound era más grande y pesado que su embarcación. Después de días en el mar, la tripulación estaba quedándose sin combustible y le pidió a un carguero que pasaba que se detuviera y le suministrara un poco de gasolina. Continuaron tirando del Wolfhound solo con la fuerza de las velas hasta que la cuerda de remolque se enredó en el timón y se dieron cuenta de que podrían quedar varados en el Triángulo de las Bermudas. Así que tuvieron que abandonar el barco. Después de otros 23 días en el Atlántico, finalmente llegaron a Bermudas. Como se supo más tarde, el misterioso barco fantasma le pertenecía a un miembro de un club de yates irlandés. Se topó con una tormenta con olas de 6 metros de altura y vientos muy fuertes que le impidieron continuar su travesía. Una embarcación de carga griega rescató a la tripulación, pero tuvieron que abandonar el bote. Rutherford y su equipo encontraron el yate 9 semanas después. El Wolfhound es uno de más de 50 barcos y 20 aviones que han desaparecido en el Triángulo de las Bermudas desde mediados del siglo XIX. El primer barco, al menos oficialmente documentado, fue el USS Pickering. Partió de Delaware hacia las Indias Occidentales en 1800. Había 70 personas a bordo. Desde entonces, nadie volvió a saber de ellos. Y quizá nunca sepamos qué les ocurrió exactamente ni dónde se encuentra el barco ahora. La embarcación más grande que ha desaparecido en esta misteriosa área fue el USS Cyclops. En marzo de 1918, llevando una tripulación de 306 personas, este zarpó de Barbados con rumbo a su hogar en Baltimore. Llevaba a bordo toneladas de mineral de manganeso denso, que se utilizaba en la fabricación de acero. Algo sucedió durante su viaje de 9 días, cuando pasaba por el Triángulo de las Bermudas. El último mensaje del Cyclops decía: clima despejado, todo bien. Pero luego desapareció para siempre, sin siquiera emitir una señal de SOS. Otro barco que supuestamente el Triángulo de las Bermudas se llevó para siempre fue el Cotopaxi en 1925. Estaba cargado con carbón y tenía una tripulación de 32 personas a bordo. Su viaje debía ir de Charleston, Carolina del Sur, a La Habana, Cuba. Pero algo salió mal y la embarcación desapareció. Recientemente, científicos descubrieron que el Cotopaxi yacía en el fondo del océano, a unos 56 kilómetros de San Agustín, Florida. Los buscadores que solían bajar hasta el naufragio apodaron este lugar como Naufragio del Oso, pero no se dieron cuenta de que estaban explorando los restos del Cotopaxi. Uno de ellos, Michael Barnett, había intentado identificar el naufragio durante más de 15 años. Midió cuidadosamente diferentes partes de los restos que habían sobrevivido bajo el agua con su equipo. Cuando compararon estas mediciones con los antiguos planos del Cotopaxi, vieron que todo coincidía perfectamente. El tamaño y la posición de las calderas eran exactamente como se describían en los planos. Esto les ayudó a confirmar que habían encontrado el Cotopaxi. Y parece que no hubo nada misterioso en su desaparición. Fue una combinación de mal mantenimiento, descuido y mal tiempo. Muchas de las escotillas utilizadas para acceder a la bodega donde se almacenaba el carbón estaban rotas o faltaban. Esto significaba que si el barco encontraba una tormenta, el agua entraría fácilmente en la bodega de carga y la embarcación se volvería inestable y se hundiría. Mientras el Cotopaxi navegaba frente a la costa de Florida, se topó con una tormenta tropical. Justo antes de desaparecer, envió una llamada de auxilio. Estaba cerca de San Agustín, por lo que todas las piezas de rompecabezas se encajaron en un solo lugar. La gente ha ideado todo tipo de teorías para explicar lo que podría estar sucediendo en el Triángulo de las Bermudas. La más descabellada es que naves espaciales de otros planetas están llevándose estos barcos y aviones. O tal vez tenga algo que ver con la ciudad perdida de Atlántida, una legendaria urbe submarina. Pero también existen explicaciones más racionales, como el hecho de que esta área a menudo experimenta climas salvajes e impredecibles, con tormentas repentinas y trombas marinas.
Durante cientos y cientos de años, los marineros han contado historias sobre enormes olas gigantes que parecen surgir de la nada en el océano abierto. En el pasado sonaba como un cuento, pero en los últimos 20 años, los satélites han detectado estas olas anómalas. Algunas de ellas han superado los 30 metros de altura. Las tormentas provenientes del Golfo de México pueden impactar el área del Triángulo de las Bermudas y generar olas muy agitadas e impredecibles. Científicos construyeron un modelo del USS Cyclops y lo pusieron en un simulador de olas. Dicen que incluso una ola gigantesca de 15 metros de altura sería suficiente para volcar esa nave. Tenía un fondo plano y era menos estable y más propensa a volcarse. También hay muchas colinas y profundos valles en el fondo del océano, lo cual puede ser peligroso si un barco no navega con cuidado. A veces, las cosas pueden salir mal con los motores, los sistemas de comunicación u otro equipamiento. Si un avión o embarcación tiene un problema mecánico lejos de la Tierra, puede ser realmente difícil obtener ayuda con rapidez, en especial si los equipos de rescate están lejos. El Triángulo de las Bermudas también tiene anomalías magnéticas, por lo que en algunas partes de él, las brújulas pueden apuntar en la dirección equivocada. Y luego están los errores humanos, como calcular mal las distancias, tomar giros equivocados o no escuchar con atención las instrucciones. Esto es lo que le sucedió al vuelo 19, un grupo de aviones que desapareció. El líder de la travesía, el teniente Charles Taylor, decidió volar hacia el mal tiempo sin todo el equipo necesario. Además, estaba cansado, por lo que le fue realmente difícil tomar buenas decisiones. Las desapariciones en el Triángulo de las Bermudas no ocurren con más frecuencia que en otras partes del Océano Atlántico, donde viajan muchos barcos y aviones. Simplemente atraen más atención y comentarios. Aún no encontrarás el Triángulo de las Bermudas en ningún mapa y no tiene fronteras oficiales. Así que tal vez nunca podamos resolver su misterio porque no podemos estar seguros de que realmente exista. Pero tal vez deberíamos preocuparnos por otro Triángulo de las Bermudas, el que está en el espacio. Este no hace que las cosas desaparezcan por completo, pero causa interferencias con los equipos de las naves espaciales, provoca fallas y hace que las cosas dejen de funcionar por un tiempo. El Triángulo de las Bermudas del Espacio, más conocido oficialmente como la Anomalía del Atlántico Sur, SAA, es un área única sobre la Tierra que se extiende por partes de América del Sur y África, desde Chile hasta Zimbabue. Se ubica justo donde una parte del escudo magnético terrestre es más débil de lo habitual. Cuando un satélite pasa por esta área, miles de partículas de alta energía, especialmente protones, impactan cada centímetro cuadrado de este cada segundo. Para mantener los satélites seguros de esta radiación, las agencias espaciales a menudo los ponen en modo de reposo cuando atraviesan el SAA. El telescopio espacial Hubble atraviesa el SAA alrededor de 10 veces al día y pasa aproximadamente un 15% de su tiempo en modo de suspensión debido a esta anomalía. Incluso los astronautas en la Estación Espacial Internacional, EEI, que también viaja cerca de esta zona, deben tener cuidado con la radiación. Partes de la EEI, como la cocina y las áreas de descanso, cuentan con protección adicional. Un barco lleno de oro y otros tesoros valorados en más de 13 millones de dólares fue encontrado en medio del desierto de Namibia después de casi 500 años. El trabajador que lo encontró estaba buscando diamantes, pero terminó con algo mucho más valioso para la historia. Había algunos bloques de cobre, algo de madera, tuberías y colmillos de elefante. Los mineros llamaron a un arqueólogo que pronto se dio cuenta de que no era una playa alterada como pensaban, sino un naufragio. Todas las pruebas mostraron que se trataba de un barco mercante portugués, Bom Jesus, que desapareció en el siglo XVI. Los expertos creen que era un tipo especial de barco, más grande, fuerte y resistente que los antiguos barcos de Portugal y España. Estos navíos se construyeron para llevar a los exploradores portugueses en largos viajes a lugares lejanos como India, China y Japón, y regresar con toneladas de carga. Es probable que el Bom Jesus estuviera transportando tesoros de Lisboa, Portugal, hacia el oeste de la India. Pero parece que en su camino alrededor del extremo sur de África, cerca de Namibia,
una gran tormenta empujó al barco demasiado cerca de la costa. El barco chocó contra una roca, se volcó y se rompió, y se hundió en el océano. Los arqueólogos encontraron un tesoro del cofre del capitán bajo el agua, que probablemente se cayó cuando se rompió el casco de madera. También hallaron piezas del barco esparcidas a lo largo de la costa, tal vez por la violenta tormenta y más tarde por la construcción en la zona. La tormenta debió haber sido muy feroz, pero no se encontraron muchos huesos, lo que significa que la mayoría de la tripulación podría haber sobrevivido o se perdió en el mar. El barco estaba dividido en 3 secciones y sorprendentemente bien conservado, gracias a las gruesas capas de arena que lo cubrían y prevenían su deterioro. Los arqueólogos que estudiaron el naufragio descubrieron más de 40 toneladas de carga. Había cañones, espadas, bloques de metales como plomo y estaño, telas y herramientas que los marineros usaban para navegar siguiendo las estrellas mientras cruzaban el océano. El descubrimiento más emocionante fue el de 1845 lingotes de cobre que pesaban entre 16 y 17 toneladas. Estos lingotes de cobre, de metal puro, están todavía en excelentes condiciones porque el casco del barco y las capas de arena los protegieron del agua del océano. Los científicos incluso lograron leer las marcas comerciales que tenían y descubrieron que fueron fabricados por una compañía comercial alemana muy rica. También había más de 2,000 monedas brillantes de oro y plata de diferentes países, de acuñación portuguesa, veneciana, francesa y morisca, y 105 colmillos de elefante enormes que pesaban alrededor de 2 toneladas. Los colmillos probablemente estaban destinados a convertirse en artículos de lujo en el destino. Los arqueólogos tomaron algunas muestras de ADN de los colmillos y descubrieron que provenían de elefantes de bosques y sabanas de África Occidental. Los investigadores tuvieron suerte de que el barco fuera encontrado en una zona restringida de extracción de diamantes. No hubo carroñeros que pudieran apoderarse de los tesoros. El Bom Jesus sigue siendo el naufragio más antiguo y valioso que se ha descubierto en la costa occidental de África subsahariana. Otro naufragio encontrado recientemente por accidente estaba enterrado bajo una duna de arena de 3 metros de altura cerca del mar Caspio. Algunas personas lo llaman el lago más grande del mundo y tiene niveles de agua que suben y bajan con el tiempo debido a los cambios en los patrones climáticos. Estos cambios pueden mover la arena y develar cosas como este naufragio y otros tesoros a lo largo de la costa. A medida que la duna desaparecía lentamente, el barco comenzó a mostrarse. Antes de desenterrarlo, los científicos estaban preocupados de que las olas del mar pudieran dañar el naufragio. Para protegerlo, construyeron un muro usando miles de sacos de arena para mantener las olas alejadas. Cuando la nave fue descubierta, se dieron cuenta de que era un barco mercante de 3 mástiles y 28 metros de largo con un fuerte casco doble. Las muestras de madera evidenciaron que fue construido entre los siglos XVIII y XIX, utilizando árboles como pino silvestre, abeto y alerce de la zona del río Volga o del Cáucaso. Incluso encontraron trigo sarraceno y plantas de la misma región, que probablemente se comerciaban o se usaban para alimentar a los marineros. Esto prueba que el barco era parte de un grupo de naves mercantes que antiguamente navegaban por el mar Caspio. Un pescador aficionado, Gürkan Gürbüz, que estaba a 6 metros bajo el mar frente a la costa de Turquía, notó algunos restos metálicos enormes. Tenía una cámara submarina, así que hizo tomas del descubrimiento y las llevó a los científicos. Ellos inmediatamente comenzaron una investigación y descubrieron que debía ser un naufragio de las primeras décadas del siglo XX. Podría ser uno de los barcos del Imperio Otomano que tenían la importante misión de entregar suministros, pero desapareció sin dejar rastro. Los científicos obtuvieron permiso para estudiar en detalle este naufragio del Mar Negro con el fin de aprender más sobre sus misterios. Esperan encontrar los documentos del astillero para obtener algunas respuestas, ya que el barco en sí está en condiciones terribles y es complicado trabajar con él. Unos robots submarinos que pertenecen a una empresa de petróleo y gas notaron cientos de ánforas antiguas intactas en el lecho marino del Mediterráneo Oriental. Los expertos piensan que esas jarras tienen 3.300 años. Esto convierte el hallazgo en el naufragio más antiguo en aguas profundas. Probablemente, las jarras se usaban para almacenar aceite u otros productos agrícolas como frutas.
Esto demuestra que las personas que hicieron estas ánforas organizaron el comercio marítimo y poseían increíbles habilidades de navegación. Parece que los antiguos marineros lograron atravesar el mar Mediterráneo sin tener una línea de vista a ninguna costa. Todo lo que podían ver era el horizonte, por lo que debieron haber usado el sol y otras estrellas para orientarse. Frente a las costas de Sicilia, a unos 6 metros bajo la arena y la roca, unos arqueólogos encontraron un naufragio tan antiguo que no están seguros de qué materiales se usaron para construirlo. Creen que el barco es del siglo V o VI a.C., lo que significa que tiene más de 2500 años. Este antiguo barco no estaba solo. Los investigadores también encontraron 2 anclas de hierro en forma de T invertida de alrededor del siglo VII de nuestra era y 4 anclas de piedra de tiempos prehistóricos en las cercanías. Uno de los anclajes de piedra estaba roto y podría haber tenido piezas de madera unidas para ayudarlo a sujetarse al fondo marino. Descubrieron que el barco en sí fue construido usando solo la técnica de sobrecasco. Las tablas de madera del barco estaban conectadas tan firmemente que podían soportar la embarcación por sí solas, con vigas añadidas solo para hacerla más fuerte. Lamentablemente, el casco de madera del barco es muy frágil ahora porque unas pequeñas criaturas marinas que comen madera lo han dañado con el paso de los años. Los científicos están siendo muy cautelosos mientras lo estudian para asegurarse de que no se desintegre. Este descubrimiento es de gran relevancia porque fue construido durante una época en la que Sicilia era sumamente importante para el comercio. En ese entonces, los griegos y los púnicos estaban tratando de tomar el control de los mares mucho antes de que Roma se convirtiera en el gobernante del Mediterráneo. Al estudiar este barco, los científicos esperan aprender más sobre cómo las personas viajaban y comerciaban en esos tiempos antiguos. Otro naufragio, esta vez frente a la costa de Kenia, podría ser del último viaje de Vasco da Gama. Este explorador portugués fue el primer europeo en llegar a la India por mar alrededor del Cabo de Buena Esperanza. Unos pescadores locales descubrieron el naufragio en cuestión en 2013. Cuando un arqueólogo submarino vino a investigar, encontró algunos tesoros en el lugar: colmillos de elefante y valiosos lingotes de cobre. Si este descubrimiento realmente está relacionado con Vasco da Gama, entonces debe ser del siglo XVI. Fue el año de su tercer y último viaje a la India. Da Gama lideró una gran flota de 20 barcos, uno de los cuales era el San Jorge. La mayor parte del barco está oculta bajo capas de coral, y un equipo completo de científicos está excavando cuidadosamente las fosas para encontrar partes de la estructura de madera y el casco del barco. ¿Qué hace un barco en medio de un desierto? Esperarías encontrar una embarcación marina más cerca de la costa. Esta es la pregunta que los arqueólogos se hicieron durante décadas. En 1988, hubo una tormenta cerca de uno de los sitios arqueológicos más importantes del antiguo Egipto. Una estructura de madera emergió de la arena. Había sido ahuecada por las termitas. Los científicos estaban decididos a resolver el misterio. En el año 2000, comenzaron a excavar el sitio cerca de Abidos. Un equipo estadounidense de expertos pronto descubrió un barco que medía 21 metros de largo. Y no estaba solo. En total, había 14 barcos reposando ordenadamente uno al lado del otro. Era imposible desenterrar por completo los barcos debido a su mal estado. Por suerte, la madera estaba bien conservada para obtener una muestra. Los análisis revelaron que los barcos tenían alrededor de 5000 años de antigüedad, la flota más antigua en la historia humana hasta la fecha. La época de su construcción precede a las pirámides de Giza por medio milenio. Cada barco de la flota reposaba en una bóveda que se adaptaba a sus dimensiones. La sala tenía 1/3 del tamaño de una cancha de tenis. Tenía muros de ladrillo de barro que presentaban más de 120 dibujos de barcos. Los antiguos egipcios los grabaron en paredes encaladas que estaban excelentemente conservadas. Los científicos han conocido estas misteriosas cámaras desde hace más de un siglo. Un arqueólogo británico, Arthur Weigall, se topó con una estructura extraña al oeste del río Nilo. Su equipo logró vislumbrar las paredes interiores. Lamentablemente, una sección del techo colapsó, por lo que tuvieron que cancelar la exploración.
Los investigadores abandonaron el sitio, pero su ubicación permaneció en los mapas. La posición de los barcos primero llevó a los científicos a pensar que descansaban sobre un banco del poderoso Nilo. Pero había un problema con esta teoría. Hoy en día, el río fluye casi 11 kilómetros al oeste de Abidos. Estudios adicionales del terreno circundante mostraron que el Nilo no cambió su curso a lo largo de la historia. Además, si los barcos flotaran cerca de un muelle, estarían en posiciones inestables. Los 14 barcos de Abidos estaban perfectamente paralelos entre sí. Solo había una conclusión posible. Alguien los había colocado intencionalmente de esa manera, con mucho esfuerzo. Cada barco tenía espacio suficiente para 30 remeros. Estas embarcaciones podían flotar, no eran modelos. Pero los académicos aún no saben si realmente navegaron por algún cuerpo de agua en el antiguo Egipto. Esto no disminuye la importancia del hallazgo. Anteriormente, los arqueólogos solo encontraron modelos a pequeña escala. Solo en la tumba del rey Tutankamón había 35 modelos de barcos. Durante mucho tiempo, estas figurillas fueron las únicas pistas sobre cómo eran las embarcaciones del antiguo Egipto. El diseño de los barcos confirma que eran auténticos. Son los ejemplos más antiguos que se conservan de barcos construidos. Los pueblos de antes construían embarcaciones primitivas ahuecando grandes troncos de árboles. La alternativa era usar juncos que eran atados entre sí para formar una balsa. Los barcos de Abidos tenían tablones amarrados juntos. Este fue un avance significativo en la construcción naval. Durante su época, los barcos debieron parecer impresionantes. La madera era una mercancía valiosa en ese tiempo. No había madera en el desierto. El cedro tenía que ser importado desde el Líbano. La única persona que podía permitirse tal lujo era el faraón. Estudiar la zona alrededor de la antigua flota proporcionó más respuestas. Los científicos descubrieron una estructura de adobe donde los egipcios adoraban al faraón. La fecha aproximada de construcción coincide con la de los barcos de madera. Los mismos ladrillos con los que se construyó este edificio se utilizaron para revestir la flota. En el momento de su construcción, las salas donde estaban almacenados tenían un techo. Esa es la sección que los arqueólogos encontraron a principios del siglo XX. Al igual que las momias en ataúdes, estas magníficas naves descansaban dentro de espléndidas bóvedas. El exterior de estas salas también era impresionante. Las paredes exteriores originalmente tenían un revestimiento de piedra caliza blanca. Reflejaba la luz del sol. Bajo el sol del desierto, la estructura que albergaba los barcos debía brillar desde kilómetros de distancia. Los constructores del antiguo Egipto usaron la misma técnica para cubrir las pirámides 500 años después. Hoy en día, su superficie se ve irregular, pero no siempre fue así. Cuando fueron construidas, las pirámides tenían una capa superior de fina y blanca piedra caliza. Su superficie era suave y brillaba a la luz del sol. En lugar de tener escalones, la capa exterior de las pirámides era más bien una rampa lisa. Los arqueólogos se quedaron con una última pregunta. ¿Qué faraón poseía la flota? La respuesta estaba a solo 1,5 kilómetros del sitio. Allí descansaba la tumba de un faraón de la quinta dinastía, Sesostris III. Su época y estilo de construcción coincidían con los de las cámaras con barcos. El final de su reinado podría explicar cómo los barcos terminaron en medio del desierto. El faraón probablemente falleció en el norte de Egipto. Luego, su cuerpo fue transportado por el Nilo hasta Abidos en una maravillosa procesión de barcos decorados. Los barcos fueron posteriormente dejados en cámaras cerca del lugar de descanso final de su propietario. Esto tenía un significado simbólico. En el sistema de creencias de los antiguos egipcios, los barcos desempeñaban un papel clave. Su deidad suprema era Ra. Él viajaba por el cielo durante el día en forma del sol. Durante la noche, navegaba por el inframundo en una barca solar. El faraón se identificaba con Ra. Por eso necesitaba barcos en el más allá. Esa era la única forma de regenerarse, así como el sol sale todos los días por el horizonte. Esta creencia existió durante miles de años.
El faraón más famoso, Keops, también tenía un barco. Los científicos lo encontraron en 1954 junto a su pirámide en Giza. Es unos 4 siglos más joven que la flota de Abidos, pero el barco de Keops era casi 2 veces más largo. La Gran Pirámide de Giza y la tumba de Tutankamón son 2 de los hallazgos arqueológicos más famosos de Egipto. Pero hay muchos más secretos ocultos bajo las interminables arenas del desierto del Sahara. En 2020, los arqueólogos encontraron una ciudad perdida allí. La han catalogado como el descubrimiento más importante desde la tumba de Tutankamón en 1922. La ciudad de Atón tiene unos 3.000 años. Los historiadores esperan que les brinde una visión única de la vida cotidiana de los antiguos egipcios. El famoso arqueólogo y egiptólogo Zahi Hawass proclamó el sitio como una ciudad dorada perdida. Atón se encuentra a unos 500 kilómetros al sur de la capital de Egipto, El Cairo. Está cerca del famoso Valle de los Reyes. Los arqueólogos encontraron primero secciones de muros de adobe que se extendían en todas las direcciones. Descubrieron habitaciones completas con herramientas de la vida cotidiana en su interior. El equipo de investigación desenterró una panadería, un barrio residencial y un distrito administrativo. Todos datan de la época en la que la civilización egipcia era la más próspera de su extensa historia. Ellos también fueron los primeros en crear objetos de hierro. En 1911, los científicos encontraron un conjunto de cuentas de hierro cerca de un pueblo del Bajo Egipto. Estos son los artefactos de hierro más antiguos conocidos. El descubrimiento es, literalmente, de otro mundo, ya que los fabricaron moldeando un fragmento de un meteorito. Las 9 cuentas fueron en su momento parte de un collar ornamentado. Ahora están ennegrecidas y corroídas, lo cual es perfectamente normal para una pieza de joyería que tiene más de 5.000 años. Consisten en una aleación de hierro y níquel. Los investigadores quedaron impresionados por la habilidad de los joyeros antiguos que procesaron las cuentas. Su artesanía es aún más asombrosa cuando se piensa que no conocían el origen estelar del material. La Gran Pirámide de Giza también tiene una característica notable. Un grupo de investigación internacional investigó la respuesta electromagnética de la estructura a las ondas de radio. Encontraron que la pirámide tiene la capacidad de concentrar energía electromagnética en su interior, en especial dentro de sus cámaras, así como bajo la base de la pirámide. Ahí hay una cámara subterránea sin terminar. Parece que la respuesta electromagnética está vinculada con las propiedades de la piedra caliza, el material principal de construcción de la Gran Pirámide. Los resultados de la investigación podrían tener una aplicación práctica. Este extraordinario hallazgo mejoraría el funcionamiento de células solares y nanosensores. Como marinero experimentado y primer hombre en navegar sin escalas por su cuenta alrededor de Norteamérica y Sudamérica, Matt Rutherford ha visto muchas cosas durante sus travesías, pero sin duda se destaca lo que presenció en 2013 mientras navegaba por las aguas del Atlántico con su colega. A unos 1.300 kilómetros de la costa de las Bermudas, no muy lejos del famoso Triángulo de las Bermudas, observaron un barco que parecía moverse solo. Las velas no estaban izadas y el motor no funcionaba. Los marineros decidieron comprobar si había alguien que necesitara ayuda a bordo, así que se acercaron al misterioso barco. Una vez allí, se dieron cuenta de que no había ni un alma viva a bordo. Rutherford empezó a grabar para documentar su descubrimiento. El barco parecía tan abandonado que esperaban encontrar cosas terroríficas en su interior, pero eso no detuvo a Rutherford en su búsqueda. La nave, que resultó llamarse Wolfhound, parecía lujosa y probablemente costaba cientos de miles de dólares. Era bastante extraño encontrarla flotando sola en medio del océano. Parecía que quien la había abandonado se había ido con prisa. Había ropa y otros efectos personales en la cabina principal. Algunas partes del techo se habían caído y algunos cajones se habían abierto. Los valientes marineros decidieron remolcar el barco fantasma de vuelta a las Bermudas. No fue fácil.
porque el Wolfhound era más grande y pesado que su barco. Luego de varios días en el mar, la tripulación se estaba quedando sin combustible y le pidió a un carguero que pasaba por allí que se detuviera para echarles gasolina. Siguieron tirando del Wolfhound hasta que el cabo de remolque se enredó en el timón y se dieron cuenta de que podían quedar varados en el Triángulo de las Bermudas, así que tuvieron que abandonar el barco. Lo que realmente ocurrió y cómo terminó el Wolfhound en medio del océano seguirá siendo un misterio. Se rumorea que pertenecía a un miembro del Royal Irish Yacht Club. El barco realizaba su primer viaje de Connecticut a las Bermudas y luego a Antigua. Se vio envuelto en una terrible tormenta a unos 650 kilómetros de Delaware. Los vientos eran tan fuertes que el yate volcó 2 veces. Un carguero griego rescató a la tripulación. Abandonaron el barco con una baliza de emergencia encendida. Los tripulantes rescatados afirmaron que vieron que la nave se hundía, lo que no hace sino añadir más preguntas a la historia. ¿Cómo volvió a la superficie? ¿Tiene algo que ver el Triángulo de las Bermudas? El propio Cristóbal Colón informó acerca de la extraña actividad de la brújula en esta misteriosa zona cuando se dirigía al Nuevo Mundo. A pesar de las historias de más de 50 barcos y 20 aviones desaparecidos en la zona, sigue siendo una de las rutas marítimas más transitadas del mundo. Algunos escépticos creen que este dato resuelve el misterio del Triángulo de las Bermudas. Podría tener sentido, porque cuanto más transitada es la zona, más accidentes ocurren. Pero claro, no es el número de desapariciones lo que hace que el lugar sea tan misterioso, sino la falta de explicaciones y los restos perdidos para siempre. El primer barco confirmado que desapareció en el Triángulo de las Bermudas fue el USS Pickering. En 1800 zarpó de Estados Unidos rumbo a las Indias Occidentales. El buque navegó hacia el Triángulo de las Bermudas junto con su tripulación de 90 hombres. Desde entonces, nadie ha vuelto a saber nada de ellos. La explicación más aceptada es que el barco fue arrastrado por una tormenta, pero como nadie encontró restos del naufragio, nunca lo sabremos con certeza. El mayor buque que ha desaparecido en esta misteriosa zona fue el USS Cyclops. En marzo de 1918, con una tripulación de 306 personas, el USS Cyclops zarpó de Barbados rumbo a su hogar, en Baltimore. El barco pasó por el Triángulo de las Bermudas en su viaje y se desvaneció en el aire, o más bien en el agua. El Cyclops nunca envió ninguna señal de socorro y desapareció sin ninguna explicación y sin dejar rastros. El Triángulo de las Bermudas no es el único lugar del mundo donde desaparecen barcos o resurgen misteriosamente. Una de las historias más famosas de buques fantasmas es la del SS Vikimo. Este gran vapor de carga fue construido en Suecia. El 1 de octubre de 1931 quedó atrapado en el hielo. La tripulación decidió esperar y consiguió librarse al cabo de un par de días, solo para volver a quedar atrapada en menos de una semana. Esta vez no lograron salir. Un equipo de rescate acudió por aire para salvar a 22 de los miembros de la tripulación. Otros 15 se quedaron en un refugio de madera que construyeron no muy lejos del barco. Su plan era esperar a que pasara el invierno y volver a bordo. A finales de noviembre, una fuerte ventisca azotaba la zona. Cuando terminó, el Vikimo parecía haber desaparecido con la tormenta. El capitán consideró que debía haberse roto y hundido, pero unos días después, un cazador les informó que había visto el barco a unos 70 kilómetros de su campamento. La tripulación consiguió encontrarlo y se llevó la carga más valiosa de su bodega. Temían que el Vikimo no sobreviviera a aquel duro invierno, pero al final lo consiguió. Una vez desaparecido el hielo, se alejó flotando y terminó a la deriva por las costas de Canadá y Alaska. Mucha gente dijo haber visto el barco fantasma en alta mar. Algunos incluso intentaron abordarlo para salvarlo, pero el tiempo no lo permitió. La última vez que alguien vio el SS Vikimo fue en 1969, 38 años después de que su tripulación lo abandonara. Todavía podría estar a la deriva en algún lugar del océano. La historia del MV Joyita ocurrió en el Pacífico Sur. Originalmente era un yate de lujo de madera.
Tras prestar servicio durante 20 años a varios propietarios, se convirtió en un buque mercante. En 1955 emprendió un viaje comercial que debía durar unos 2 días. Cuando no llegó a su destino a tiempo, nadie se preocupó al principio, ya que en aguas abiertas puede haber contratiempos. Pero un día más tarde, sin señales de socorro del Joyita, era evidente que algo grave le ocurría. Había 25 personas a bordo y sus familias querían encontrarlas. Un equipo de búsqueda y rescate trabajó duro durante 6 días, buscando el barco o al menos sus restos en un área de casi 260.000 kilómetros cuadrados. Es decir, 1,5 veces más grande que Florida. Lamentablemente la misión tuvo que regresar sin ningún resultado. Parecía que el Joyita había desaparecido sin dejar rastros. Un mes más tarde, otro buque mercante avistó al Joyita a la deriva en el océano, a kilómetros y kilómetros de su ruta original, y ninguno de los tripulantes o pasajeros estaban a bordo. La carga también había desaparecido. Los botes salvavidas tampoco estaban, así que la gente debió escapar del barco con la esperanza de salvarse. Resultó que la tripulación había estado intentando conseguir ayuda mientras sintonizaban la radio en el canal internacional de socorro, pero un cable dañado no les permitió enviar la señal a más de 3 kilómetros. Aparentemente, cuando abandonaban el barco, la tripulación se llevó el diario de viaje y aún no sabemos qué le pasó exactamente al Joyita. Los familiares de quienes iban a bordo siguen buscando respuestas. Un profesor afirma que debió ser una tubería corroída la que goteó e inundó el barco, pero lo más probable es que nunca lo sepamos con certeza. En el Océano Pacífico, cerca de Japón, hay una zona apodada el Mar del Diablo. Se cree que es uno de los 12 vórtices viles que rodean la Tierra. Algunas personas afirman que en los vórtices viles ocurren cosas extrañas porque la atracción de las ondas electromagnéticas del planeta es más fuerte allí que en cualquier otro lugar. El barco más famoso que desapareció en la zona fue un patrullero pesquero, el Kaio Maru número 5. En 1952, el buque se dirigió allí para investigar las naves que habían desaparecido anteriormente y se desvaneció junto con 31 tripulantes. Los científicos no creen que se trate de una desaparición misteriosa. Culpan a la erupción de un volcán submarino de lo ocurrido.